Pensamos que es imposible realizar una cooperación eficaz y fructífera si no se incorpora la cultura dentro de las prácticas y de los conceptos del desarrollo humano. El empoderamiento y la apropiación del desarrollo pasan inevitablemente por una asimilación desde las culturas y desde las categorías mentales de los colectivos con los que trabajamos, de nuestros socios locales y de las poblaciones titulares de derechos. En ese sentido, la cultura es medio, pero también fin, porque evidentemente las personas no son desarrolladas, las personas se desarrollan a sí mismas, y para que eso suceda debe de suceder eso desde, insisto, sus propias categorías mentales y sus propias maneras de pensar y de vivir. Para eso la cultura es el mejor medio. También hay que tener en cuenta que casi siempre hablamos de cultura y desarrollo social, ¿no? Pero también está la gran pregunta de la cultura y el desarrollo de la persona, ¿no? Porque si conseguimos que la persona se desarrolle en su plenitud, eso también tiene unos efectos sobre la sociedad, ¿no? Y ahí está no solo la actividad cultural, cuando yo hago teatro, canto, bailo, en fin, etcétera, sino también cuando simplemente veo, escucho, miro, soy capaz de descubrir también, por ejemplo, en la ciudad, pues todo lo que hay de patrimonio arquitectónico, ¿no? Desde la cooperación española y desde los programas en los que yo trabajo directamente, estamos convencidos de que la cultura es la base de nuestro desarrollo como sociedades, como comunidades y como individuos. Por lo tanto, no puede separarse de un modelo de desarrollo que ya no es el crecimiento económico, sino que es la mejora de nuestras condiciones de vida, la mejora de nuestra libertad, capacidades y las oportunidades de todos. En nuestro trabajo ya de más de 40 años de cooperación al desarrollo nos hemos dado cuenta que solamente desde un respeto profundo a la diversidad cultural de los pueblos en los que trabajamos podemos realmente llegar a una cooperación adecuada, conforme a los derechos de cada persona y sobre todo cooperar en la paz. El Congreso ha venido reuniendo a distintos especialistas nacionales e internacionales con una larga trayectoria tanto en la reflexión como en la praxis acerca de estas cuestiones. En este sentido, hay una clara continuidad entre los contenidos del Congreso y los temas que venimos trabajando desde el Observatorio de Justicia Social y ODS de la Fundación Mainel, porque precisamente ofrecer reflexión y una reflexión seria, académica y rigurosa sobre estas cuestiones es uno de los objetivos del observatorio. Plan de desarrollo. Se ha utilizado mucho también la cultura como instrumento de desarrollo, pero quizá también hay que superar esa visión de que la cultura no es solo un instrumento, sino es el objetivo y el fin del desarrollo, como dice un documento de 1996, un documento internacional. A través de la conferencia hemos intentado manifestar cómo el patrimonio en su dimensión inmaterial es un factor clave de la cooperación cultural. Para eso hemos empezado analizando qué es cooperación cultural, algo de lo que se ha hablado muchísimo estos días, cuáles son sus objetivos, qué beneficios tiene para todos en los lugares donde se trabaja, pero en general para todos. Desde el principio, en la Declaración Universal de Derechos Humanos hay una declaración de la cultura como derecho humano básico, pero sí que es cierto que es algo que ha recibido menos atención por parte de las instancias tanto nacionales como internacionales. Y la relación concreta entre la cultura
el desarrollo humano y los derechos humanos es un tema sobre el cual todavía estamos poniéndonos de acuerdo. Dentro de este contexto, alguna de las cuestiones fundamentales que hemos abordado es cómo reivindicar una identidad cultural y si la idea de identidad cultural podría ser concebida como un derecho. La verdad es que aquí el interrogante que se plantea es muy amplio y había muchos temas que podíamos tratar, pero una de las cuestiones fundamentales que se ha abordado en la conferencia tiene que ver con la importancia del factor cultural, es decir, si esa identidad cultural que se traduce en prácticas y en determinadas tradiciones, cuando se pone de manifiesto en la práctica, puede suscitar algún tipo de conflicto o de problema en el que tenga que intervenir el ordenamiento jurídico. Y en ese sentido, ¿hasta qué punto sería importante hablar de la idea de un error de prohibición, es decir, de si podía existir una eximente o una atenuante de responsabilidad en determinados casos? Y también está el gran reto de terminar de comprender qué entendemos por desarrollo cultural, porque solo sabiendo qué es desarrollo cultural podremos tener también unos indicadores para ello y saber si estamos avanzando en el sentido correcto, ¿no? Un objetivo clave de la cooperación cultural es garantizar el diálogo intercultural, porque de alguna manera si dialogamos las distintas culturas del mundo podemos entendernos mejor, y ahí es donde el patrimonio juega un papel crucial, porque son muchas las obras de arte, los testimonios escritos, las tradiciones orales que al contrastarlas nos demuestran qué es aquello que nos hace genuinos como cultura, que es algo que nos da identidad desde nuestras raíces ahora, pero también cuántas cosas son transversales y tenemos comunes denominadores. También desde Fundación Promoción Social nos parece sin duda interesantísimo que en la revisión que se haga después de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se determinara un ODS en particular sobre desarrollo y cultura, porque desde luego la experiencia de estos años de implementación de esta agenda lo que nos ha hecho ver es que este tema hubiera sido muchísimo más claro y eficaz que hubiera estado recalcado como un ODS único. Muchas personas hemos hablado acerca del hecho ciertamente lamentable de que dentro de los objetivos de desarrollo sostenible la presencia de la cultura sea transversal, pero en el fondo bastante reducida. Y aquí ya distintos ponentes hemos comentado la importancia de un hipotético ODS 17+1 o ODS 18 que precisamente estuviese centrado en la cultura. Estamos ahora mismo en un momento clave en la decisión de cuál es el posicionamiento de la cultura en la Agenda post-2030, ¿no? A partir de Mondiacult, en 2022, la UNESCO y en realidad los gobiernos que forman parte de esta conferencia tienen un mandato, que es posicionar la cultura como bien público global y considerar un objetivo independiente, como un objetivo en sí mismo. Tendría que estarlo en una agenda posterior a la 2030, debería materializarse la cultura en un ODS, o por contra su carácter transversal nos dice que actualmente, tal y como la estamos aplicando en la Agenda 2030, la convierte en un elemento estratégico y necesario para cada uno de los ODS. En ese sentido, considero que una agenda post-2030 debería de tener en consideración que la cultura, además de ser transversal, necesita tener un lugar específico que la identifique. Y en esa línea, el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos deja constancia de hasta qué punto tiene que tener ese papel protagonista. Yo pienso que tiene que ser una inclusión amplia. Una inclusión amplia, a mí me gustaría que apareciera un concepto que es el de vida cultural, ¿no? Porque eso da una amplitud y eso permite que se concrete de muchas maneras, también adaptándola a las situaciones que son muy diversas en lo cultural, ¿no? Creo que no interesa tanto un objetivo muy concreto, sino un objetivo como podría ser fomentar, apoyar, incentivar la participación en la vida cultural, ¿no? Y eso luego habrá que concretarlo en cada continente, en cada país, en cada región, de acuerdo con las necesidades y la situación actual en cada lugar.